Continúe con uso de la palabra, diputado Laspina. Muchas gracias, presidente. Bueno, hoy vamos a tratar el proyecto de reforma del sistema tributario. Es una reforma integral como hace muchos años, yo diría décadas, no se hace en la Argentina, que ha venido acumulando año tras año sumatorias de capas geológicas de resoluciones, decretos, leyes de emergencia, reformas y parches a todo el sistema impositivo que lo ha vuelto uno de los sistemas impositivos más distorsivos, más regresivos y menos eficientes de toda Latinoamérica. La Ley de Reparación Histórica ordenó crear una comisión bicameral en el Congreso de la Nación, a partir de la creación de la cual el Poder Ejecutivo Nacional tendría un año para enviar un proyecto de reforma tributaria. Hemos cumplido con todos los pasos de la ley, hemos constituido la comisión bicameral, ha sesionado, han participado expertos de la sociedad civil, han participado obviamente miembros del Poder Ejecutivo Nacional, se ha remitido un proyecto que creo yo es un proyecto extremadamente ambicioso y que debemos realmente considerar. ¿Cuáles son los ejes de la reforma que hoy se plantea? Son básicamente 5, yo diría, los principales ejes objetivos de esta reforma. Primero, incentivar la inversión. Segundo, formalizar el mercado laboral. Hemos discutido ayer mucho sobre la cuestión jubilatoria. Gran parte del drama de las jubilaciones es que hay al menos 35% de trabajadores que no hacen aportes al sistema jubilatorio por estar en negro. Tercero, mejorar la competitividad. Cuarto, mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario. Y quinto, luchar contra la evasión. Estos son los 5 ejes que plantea la reforma tributaria y ahora voy a explicar en un segundo cómo encaramos cada uno de esos ejes. Pero ¿cómo planteamos esta reforma? Sabemos que partimos de una situación fiscal de elevado déficit. Lo hemos hablado mucho ayer también. El punto de partida es un punto delicado para hacer una reforma tributaria ambiciosa que pueda rápidamente reducir la carga tributaria más allá de lo que ya hemos hecho. Que en la Argentina, desde que asumió el presidente Macri, la presión tributaria ha bajado más de 2 puntos, aproximadamente 2 puntos. Y queremos seguir por el camino de ese alivio fiscal para alivianarle la mochila a las pequeñas y medianas empresas, a la clase media. Y esto que estamos haciendo, esta reforma, en conjunto con el resto de las leyes que seguramente trataremos a lo largo de los próximos días, van en esa dirección, señor presidente. Por eso proponemos que todas las reformas que se plantean se hagan de manera gradual, en un plazo de 5 años, pero que esto, que es una necesidad de gradualismo, al plasmarse en la ley le va a dar previsibilidad a las decisiones de los agentes económicos. Y creo que eso, siguiendo la experiencia de otros países como Chile, como Uruguay, es un paso muy importante y creo que es correcto para lo que podemos hacer en esta coyuntura. ¿Qué pretendemos, señor presidente? Ir hacia un sistema tributario normal. Cuando uno mira los sistemas tributarios de los países a los que nos queremos comparar, o de los países comparables, lo que ustedes quieran, hay 3 grandes diferencias, básicamente. Uno mira elevada carga de impuestos al trabajo, elevada presencia de impuestos distorsivos, básicamente el impuesto al cheque e ingresos brutos, y elevada carga sobre la reinversión de utilidades. Seguridad social, cuando uno compara el promedio global, lo que serían los impuestos al trabajo, promedian el 17.37%. En Argentina, ya sabemos, estamos con alícuotas que van del 17 al 21. El promedio de la región es 13. Es decir, tenemos elevados impuestos al trabajo. Quizás esta sea una, no la única, de las razones que explican por qué Argentina tiene un nivel de informalidad laboral extremadamente alto. Y sobre eso también va a trabajar la reforma, además de otras leyes que están en discusión en el Congreso de la Nación. Sobre la renta corporativa, o sea, la reinversión de utilidades. Promedio global 24-29, promedio de la región 28%, Argentina 35%. Estamos mal. Sobre el cheque, movimientos bancarios, no existe, existen muy pocos países del mundo, de la región. Nosotros, ya se sabe, tenemos ese 0,612 de impuesto al cheque. Ni hablar de ingresos brutos. Ingresos brutos que fue un dinosaurio del sistema tributario europeo
muchas décadas atrás, reemplazado por el IVA, existe en pocos países del mundo y de la región, y existe acá en la Argentina, con alícuotas que van del 0 al 8%, y según los expertos, implican una sobrecarga en los productos cuando uno va a la góndola del supermercado de aproximadamente 16-17 puntos de sobrecarga por el peso de ingresos brutos. Es decir, tenemos que trabajar urgente en estos tres aspectos. ¿Cómo lo hace la reforma tributaria? Tratando de acercarse a esa normalidad que plantean otros países o respecto a los parámetros de otros países. Generando, entonces decía, como primer eje, incentivos a la inversión. El esquema tributario actual, ya lo dije, no tiene ningún incentivo a la inversión, ni comparado con el resto del mundo, ni siquiera comparado dentro de nuestro propio sistema. Eso explica quizás, entre otras razones, por qué Argentina tiene la tasa de inversión, una de las tasas de inversión más bajas de Latinoamérica. Cuando uno mira a Argentina, invierte aproximadamente 15 puntos del producto, es la inversión. Latinoamérica está en 20, la OCDE en 21. Es decir, tenemos un problema enorme de una baja tasa de ahorro, por un lado, producto de la inflación, las décadas de estafa y de inestabilidad de nuestra moneda, falta de ahorro, falta de crédito, falta de inversión, una baja tasa de inversión. Cuando uno mira indicadores globales de competitividad, esto que prepara el Banco Mundial, los incentivos del sistema impositivo a invertir, en un ranking de 138 países, Argentina figura 135. Casi que nos caemos de la tabla. Cuando uno mira el peso de los impuestos a las ganancias empresariales en ese mismo ranking, sobre un ranking de 138 países, Argentina está último, 138. Algo había que hacer. ¿Qué hicimos? Planteamos una reducción de la imposición sobre las ganancias no distribuidas, es decir, generamos incentivos a que las empresas reinviertan sus utilidades. Vamos a proponer una reducción gradual de la actual alícuota del impuesto del 35 al 25 en 4 o 5 años, pasando al 30 el próximo año y el 2019, al 25 en el 2020 y de ahí en más quedando al 25%, generando una alícuota a la distribución de dividendos que mantenga la presión tributaria total sobre las utilidades empresarias, pero manteniendo este incentivo a la reinversión de utilidades. Porque si hay algo que necesita la Argentina es más inversión para que haya más creación de empleo. Cuando uno compara las alícuotas, ya lo dije, el promedio de Latinoamérica está en 27, impuesto a las ganancias no distribuidas, el promedio de la OCDE, de la OECD, 22%, Argentina en 35, con esto iríamos al 25, nos empezaríamos a parecer un poco más. Esta es la primera medida que busca incentivar la reinversión de utilidades. La segunda medida es la devolución anticipada de los saldos a favor del IVA por las inversiones que hagan las compañías. En el sistema actual, el que invierte puede tener que esperar mucho tiempo hasta recuperar el IVA de esa inversión y esto hace obviamente incrementar el costo financiero de los proyectos de inversión y por tanto desincentivar la inversión. Lo que estamos proponiendo es un nuevo régimen que reduce el costo financiero de los proyectos al devolverle el IVA a los que no lo hayan recuperado en un lapso de 6 meses. Es decir, una propuesta que mejora sensiblemente los cómputos financieros de cualquier inversión. El segundo eje de la reforma es el intento, yo diría, desesperado que tenemos los argentinos, el gobierno y creo que todos los argentinos de buena fe, por formalizar el mercado laboral, por traer a esos trabajadores que hoy están en negro a que tengan trabajos dignos, en blanco, que hagan sus aportes. Yo diría, señor presidente, y atento a que está el compañero Gioja presidiendo esta sesión, que el nombre de la justicia social del siglo XXI es formalizar a ese 35% de argentinos y compatriotas que trabajan en negro, sin derechos laborales, sin ninguna protección, sin aporte, sin obra social. Sobre ellos, que son en buena medida trabajadores pobres, que entran dentro de la categoría de trabajadores pobres, donde tenemos que poner el principal esfuerzo de las políticas. Muchas veces en este recinto se pierde el foco y nos vamos a la protección de otros sectores, quizás más formales, más fuertes y menos
y en una situación de menor emergencia. Para formalizar el mercado de trabajo, lo que estamos proponiendo es algo que no se había hecho en Argentina. Se habló mucho de comparaciones con la década del 90, de otros experimentos que redujeron cargas al trabajo. Nosotros estamos yendo por una avenida innovadora, difícil de refutar en los términos de la comparación, que seguramente se va a hacer con la década del 90, diciendo, argumentando que a pesar de que hubo baja de impuestos al trabajo no se generó empleo y por el contrario aumentó el desempleo, lo cual es un abuso de la cláusula de ceteris paribus, porque ya sabemos que en la década del 90 pasaron un montón de otras cosas además de bajar la carga de impuestos al trabajo. Pero lo que estamos haciendo ahora es distinto, es crear un mínimo no imponible, que es una forma progresiva de bajarle los impuestos al trabajo para trabajadores menos calificados, con menores remuneraciones, que son los que mayormente sufren la informalidad laboral. Entonces establecemos un mínimo no imponible a precios de hoy en 12.000 pesos del salario bruto para las contribuciones patronales. Se implementa obviamente también gradualmente en 5 años, se ajusta por el IPC y se unifican las alícuotas para todos los sectores de la economía en una alícuota única del 19,5. Nosotros creemos que esta medida puede ser un antes y un después si la combinamos con la ley que hoy se debate en el Senado de la Nación, que permite un blanqueo laboral, señor presidente, de muchos trabajadores que están en negro. Creemos que es una oportunidad histórica para poder hacerlo, creemos que es lo que se necesita para que más trabajadores aporten, quizás un poco menos, para eso tenemos que tener un criterio progresivo, pero que aporten a su jubilación futura y que puedan mejorar las jubilaciones del presente. Ayer tuvimos una discusión muy ardua respecto a esto y en lugar de discutir el fondo quizás discutimos otras cosas y creo que esta es una gran oportunidad para que más trabajadores se integren al mercado laboral. El tercer eje que mencionaba, mejorar la competitividad de la economía. ¿Cómo lo hacemos? Argentina, como dije antes, tiene una enorme carga de impuestos distorsivos. Hace muchos años, seguramente usted, señor presidente, habrá pasado décadas o años discutiendo la rebaja de ingresos brutos. El impuesto al cheque, otro impuesto muy distorsivo por varios aspectos, por varias razones, creado en el 2001 que hoy se mantiene actualmente. Proponemos incrementar el pago cuenta de ganancias del impuesto a los créditos y débitos bancarios, también lo haremos de manera gradual en el tiempo, de modo tal que ese impuesto, que es un impuesto distorsivo, que es un impuesto que perjudica a nuestras empresas relativo a nuestros competidores del exterior, por ejemplo, puedan ir deduciendo del impuesto a las ganancias como forma de que el impuesto al cheque deje de ser un impuesto y pase a ser simplemente un instrumento de retención, un pago a cuenta, como quieran llamarlo. Y en segundo lugar, presentamos esta reforma en el marco de un acuerdo muy amplio con las provincias, que también se va a discutir en los próximos días aquí, para reducir el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los sellos, además de eliminar las aduanas interiores. El impuesto a los ingresos brutos, que no ha parado de crecer en los últimos 10 años, me atrevo a decir, es la herramienta más brutal de desprotección de la industria nacional. Como dije antes, cuando un argentino va a una góndola y toma un producto de Argentina, ese producto ya es de salida 16, 17 puntos más caro que el mismo producto que atraviesa las mismas fases de producción en un país vecino. Eso explica, no es todo, no es la única explicación, pero explica por qué muchos argentinos encuentran muchos productos más baratos en muchos países del mundo, incluso con monedas más o menos apreciadas. Tenemos una enorme sobrecarga de impuestos que recaen sobre los sectores más vulnerables y que desprotegen a nuestra industria. Cuando entra un producto de importación, se habla mucho de los aranceles, hay un arancel específico por cada producto, pero los productos argentinos que atraviesan varias fases de producción tienen esta mochila impositiva enorme que no tienen otros países que compiten con Argentina. Por eso le pedimos a las provincias, se acordó con las provincias un cronograma gradual de reducción de los ingresos brutos. Hay provincias que no lo entendieron, que no entendieron la necesidad de nuestras empresas, de nuestros trabajadores, de los consumidores de bajar ingresos brutos y aprovecharon la escalerita que se había armado los que estaban por debajo para subir.
la típica vivada argentina que hunde a las propias provincias. Pasó en mi provincia, habrá pasado en otras. Peor para las inversiones, peor para el empleo en esas provincias, peor para los consumidores de esas provincias que ahora tienen que ir a la góndola y pagar más caros sus productos. Pero esto parece que a veces no se entiende. Recuerdo otras épocas donde en la provincia de Córdoba, por ejemplo, hacía campaña electoral un gobernador anunciando la baja de ingresos brutos. Bueno, ahora juegan carrera a ver quién lo sube más rápido. En el medio de un limbo legal que tenemos hasta aprobar la ley de responsabilidad fiscal, que se aprobará en los próximos días, si todo sale bien, que les pone un coto a la suba, además del pacto fiscal, que les pone una escalerita a la baja para los ingresos brutos. Entonces, en esto estamos avanzando, señor presidente, y es un eje central sobre el cual tenemos que trabajar. Y creo yo, llamo a la reflexión, que a veces nos desgarramos las vestiduras hablando de la industria nacional, de la protección, de ver cómo ponemos alguna barrerita más que encarece los productos internos y no miramos para adentro. No miramos para dentro de casa, donde está esta enorme sobrecarga que pesa sobre nuestras industrias y que las condena a no ser competitivas, ni afuera, ni con nuestros competidores que quieren vender productos en la Argentina. Cuarto eje de la reforma, mejorar la equidad y la eficiencia del sistema tributario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, incorporando por primera vez en la Argentina el impuesto a la renta financiera o las ganancias por rentas obtenidas por las personas humanas sobre activos financieros, para decirlo de manera más desarrollada, que hasta hoy estaban exentas. Duplicamos la deducción especial de ganancias para trabajadores autónomos. También los trabajadores autónomos tienen desde hace tiempo una discriminación relativa respecto a los trabajadores en la cuarta categoría, en los trabajadores en relación de dependencia, perdón, que de esta forma estamos empezando a corregir. Eliminamos el impuesto a la transferencia de inmuebles y lo sustituimos por un impuesto, el impuesto a la transferencia de inmuebles, sí, digo bien, discúlpeme, y lo sustituimos por un impuesto que lo llamamos igual, ¿no? Entonces el impuesto a la ganancia de capital por la venta de inmuebles y lo exceptuamos justamente este nuevo impuesto para la casa habitación, es decir, en Argentina, cuando uno tiene que comprar y vender una propiedad hoy, un matrimonio de clase media, no solo tiene que pagar la comisión inmobiliaria, que suele ser elevada, no solo tiene que pagar la mudanza, sino que además tiene que pagar un peaje, que es el ITI, que es absolutamente distorsivo, que va en contra del buen funcionamiento del mercado inmobiliario. Bueno, estamos generando este impuesto, estamos eliminando el ITI y reemplazándolo por este impuesto a la transferencia de inmuebles, que, insisto, no va a operar sobre los inmuebles de casa-habitación. Se modifican impuestos internos, tabaco, bebidas alcohólicas, azucaradas también en el proyecto inicial, veremos qué pasa hoy, y a los combustibles con un sentido de protección del medio ambiente. ¿Por qué grabamos la renta financiera? Bueno, básicamente de los 6 países más desarrollados de Latinoamérica, solo Argentina no grava la renta financiera de las personas humanas. En materia de impuesto al valor agregado, ampliamos la base del impuesto para los servicios digitales. Esto también era un factor de discriminación, servicios digitales prestados por empresas del exterior, que esto también era un factor de discriminación respecto a empresas locales, que incluye prestaciones tales como acceso, descarga de video, música, juegos, etc., ¿no? De modo tal que en esto también estamos introduciendo un aspecto que nivela la cancha de la competencia en materia de impuestos. Quinto eje, señor presidente, lucha contra la evasión. Luchar contra la evasión en la Argentina, que es probablemente uno de los países con más elevada evasión impositiva de la región. Tenemos una batería de medidas que me voy a tomar la licencia de leerlas porque son realmente muchas. Se introducen derechos y garantías para el contribuyente, se establece con carácter obligatorio el domicilio fiscal electrónico, se posibilita la implementación de instancias de conciliación administrativa, se establecen reglas para tramitar procedimientos de acuerdo mutuo previsto en los convenios de doble imposición, se introduce la figura de acuerdos anticipados de precio de transferencia, se establece un mecanismo de actualización permanente de los importes fijos que hay en las leyes de impuestos nacionales, que se va a hacer a propuesta del Poder Ejecutivo, pero que se va a discutir en este Parlamento. Se determinan nuevos montos punibles para el régimen penal,
se posibilita la dispensa para reformulación de denuncia penal bajo ciertos supuestos. ¿Qué impactos esperamos tenga estas reformas? Bueno, los cálculos preliminares hechos por el Ministerio de Hacienda indican que el costo directo será de alrededor de 1.5 puntos del Producto Bruto al cabo del quinto año. Es decir, estamos realmente bajando la carga tributaria a mediano plazo en la Argentina. Lo hacemos de manera gradual, lo hacemos... Ahí está, ya termino. No termino los 20 minutos. De modo tal que lo que creemos es que este 1,5 puntos del producto se suma a los 2 puntos que ya se operaron de reducción de la presión tributaria desde el año 2006 y creemos que es un buen paso en la dirección correcta de aliviar esta mochila tributaria que hoy tiene la Argentina, que es muy elevada, sobre todo para el sector formal de la economía, porque cuando hacemos comparaciones de presión tributaria muchas veces se cae en el ejemplo fácil de comparar presiones tributarias efectivas, cuando en realidad cuando uno tiene 40% de informalidad, esa presión tributaria efectiva está ocultando, y con esto cierro, una presión formal mucho más elevada. Así que creemos que esto va a generar incentivos para la inversión, incentivos para la creación de empleo, que hace más justo y equitativo el sistema tributario. Es parte de una estrategia integral que va de la mano con el blanqueo laboral, para que haya más formalización, por la baja de la presión impositiva provincial, que como dije es una enorme carga para la industria y para los consumidores. Buscamos promover la inversión, el empleo y el crecimiento de la Argentina, porque, señor presidente, no hay recetas mágicas. La llave para reducir la pobreza en la Argentina, que es el principal objetivo por el cual quiere ser evaluado nuestro gobierno, está en poder tener más inversión, empleo de calidad, crecimiento sostenido en el tiempo, con equilibrio fiscal para evitar las crisis que cada tantos años, de tanto en tanto, tenemos en la Argentina. Así que creo que esta reforma tributaria que vamos a votar va en la dirección correcta y por eso le pido a todos los diputados que nos acompañen con su voto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.